Algo aterrador sucedió hace 55 millones de años con los dinosaurios y los viajes en el tiempo. Esto es lo que sucedió. No tengo mucho tiempo. Me estoy arriesgando la vida al plantear esto. Nunca pensé que me convertiría en denunciante, pero aquí estoy. Esto es demasiado importante para mantenerlo en secreto. Mi conciencia no me lo permite. También estoy contactando con la esperanza de que alguien pueda ayudarme. Lea el siguiente testimonio y decida usted mismo qué está dispuesto a hacer para ayudarme. Soy Ian Foster, paleontólogo de la Universidad de Alberta. Al menos eso era antes de que todo esto ocurriera. No creo que debamos olvidar nada de esto, aunque no sé si puedo evitarlo. Estaba trabajando en una excavación en México, excavando invertebrados prehistóricos, cuando me llamó una mujer llamada Kira Calder. Pertenecía a la Unidad Conjunta de Respuesta a Incidentes de Canadá. No había oído hablar de ellos, pero al parecer eran una subunidad del Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales de Canadá. Kira me dijo que habían enviado un avión a recogerme al aeropuerto. No pudo revelar ningún detalle por teléfono. Solo dijo que habían hecho un descubrimiento. No podía imaginar qué tipo de descubrimiento involucraría tanto a militares como a un paleontólogo, pero estaba emocionado por descubrirlo. En cuanto bajé del avión en el aeropuerto Pearson, me escoltaron hasta un vehículo militar que me condujo medio kilómetro hasta un helicóptero camuflado que esperaba en un helipuerto abandonado en las afueras del aeropuerto. Había guardias armados a su alrededor. Kira, que resultó ser una joven teniente, me ayudó a abrocharme el cinturón y se sentó a mi lado. Delante de nosotros había un hombre mayor con uniforme de gala, un general. Llevaba gafas de sol negras, pero aún así noté que me miraba. Me acerqué y le ofrecí la mano. Sonrió y me dio un firme apretón de manos. Soy Ian. Swing tan fuerte como pude, mientras las aspas del rotor empezaban a girar sobre nosotros. No tienes que gritar. Escuché la voz del general en mis auriculares. Sé quién eres, soy Jordan Simmons. Se giró hacia Kira y dijo, «Aún no se lo has dicho, ¿verdad?» «No, señor», dijo Kira. «Dime qué tiene que decirme», dije, aún ansioso por saber. El helicóptero ya estaba despegando. «Ni siquiera sé a dónde vamos». «¿Ni siquiera te dijo eso?» «Zrenia», dijo Jordan con una sonrisa burlona. «Bueno, estamos tratando con alto secreto, así que no podemos decirte nada hasta que recibas la autorización correspondiente y firmes el acuerdo de confidencialidad. Nos encargaremos de todo en el sitio, no te preocupes. Pero puedo decirte a dónde vamos. El sitio está en Yukon. Ahí es donde vamos ahora, cerca de la frontera». «¿Están involucrados los estadounidenses?», pregunté. Jordan se rió. «No, pero ya probablemente se habrán dado cuenta de nuestra actividad reciente en la zona. Así que nuestra ambición es terminar esto lo antes posible. Ahí es donde entras tú. Te informaremos en el lugar, así que relájate por ahora». «Tranquilo», estaba desconcertado. Empecé a considerar ideas descabelladas que jamás se me habrían ocurrido de no ser por la presencia militar y su secretismo. La que más me intrigaba, y la que parecía la más plausible entre mis ideas inverosímiles, era que habían encontrado un ejemplar vivo de una especie prehistórica que ahora querían que identificara. ¿Un dinosaurio vivo? Era una idea ridícula, por supuesto, pero aún así muy emocionante. De niño, ver un dinosaurio vivo había sido una de mis fantasías más comunes. Al pensarlo ahora, me sentía como un niño pequeño otra vez. Aterrizamos en un campo en medio de la nada. Hacía frío, y aún más porque no iba bien vestido. «Te daremos ropa más abrigada cuando lleguemos», dijo Jordan mientras esperábamos fuera del helicóptero. Jordan encendió un puro a medio fumar que guardaba en el bolsillo del pecho. Un jeep militar apareció a lo lejos. El sol estaba a punto de ponerse tras unas montañas cubiertas de nieve, oscureciendo aún más a cada minuto que pasaba. El jeep encendió las luces, y al llegar, las estrellas ya habían aparecido en el cielo. Mi corazón se aceleraba cada vez más a medida que nos acercábamos a nuestro destino. Imaginé que el supuesto sitio sería una base de operaciones temporal, con tiendas militares y una especie de almacén donde guardarían el descubrimiento. Esto resultó ser un error. Unas 2 horas después,
Llegamos a una obra en construcción recientemente abandonada en medio del bosque boreal. El personal militar, solo unos 30 hombres y mujeres, utilizaba las instalaciones que antes usaban los obreros de la construcción. Firmarán todos los documentos necesarios ahora, dijo Kira. Después les mostraremos el cuartel donde se reunirán con el resto del equipo. Recibirán información por la mañana. Después de firmar todos los papeles, y eran muchos, me mostraron el barracón donde estaba el resto de mi equipo. Ya estaban durmiendo en sus literas, pero Kira los despertó encendiendo las luces. Eran 4 personas, todos civiles, igual que yo. Reconocí a uno de ellos de la conferencia a la que asistí una vez. Se presentaron enseguida. Resultó que no todos éramos paleontólogos, pero todos, excepto uno, teníamos experiencia en trabajo de campo en diferentes excavaciones. Había un paleontólogo más y 2 arqueólogos. Al parecer, el último era un aficionado a los ferrocarriles. Este montaje prácticamente arruinó mi sueño infantil de ver un dinosaurio vivo. No estábamos allí por mi experiencia en prehistoria, sino por mi experiencia desenterrando cuidadosamente cosas del suelo. Me hizo sentir ridículo, siquiera por considerar mis ideas descabelladas. También me sentí decepcionado. ¿Era solo una aburrida excavación de algún equipo olvidado de la Guerra Fría o algo así? Mi confusión me impidió dormir casi toda la noche, y justo cuando me sentía a punto de dormirme, Jordan abrió la puerta y dejó entrar la luz del amanecer. «Hola», dijo, con un puro nuevo entre los labios y una sonrisa amable. «Por favor, vístanse y salgan. Les informaré sobre el camino». Kira estaba de pie junto a él con unos papeles en la mano. Fui el primero en reunirme con ellos fuera del barracón. Hacía frío afuera, pero el sol de la mañana aún me daba calor. Podía ver mi aliento evaporarse en el aire. Unos guardias armados patrullaban la zona a lo lejos. Podía oír una conversación por radio en su dirección. El siguiente en salir del barracón fue el entusiasta de los trenes. Tenía un poco de sobrepeso y rondaba los 25 años. «Soy Rodney Timbrell», dijo. «Me gustan los trenes». Tenía cierta dificultad para hacer contacto visual y se rascaba la barbilla con el dedo mientras hablaba, como si fuera un tic nervioso. «Soy Ian», dije. «Me gustan los dinosaurios». Rodney inmediatamente me miró a los ojos y sonrió. «¿Cuál es tu dinosaurio favorito?», dijo con un entusiasmo anormal en su voz por lo demás robótica. Bueno, comencé, pero me interrumpieron los otros que salían afuera. Había una mujer de mi edad, llamada Jiang Chen, y 2 hombres de mediana edad llamados Stephen Williams y Miguel Boisclair. Todos parecían estar privados de sueño. «De acuerdo», swingueó Jordan y empezó a caminar hacia el bosque. Kira se sorprendió un poco y corrió hacia él rápidamente. «Vamos, vámonos», continuó Jordan. Todos lo seguimos. «¿Qué crees que han encontrado?», me susurró Yang. «La verdad es que no tengo ni idea», dije. No quería admitir lo que había estado pensando. Probablemente sea algún equipo militar, quizá una aeronave o algún arma. Hace 2 semanas, los obreros de esta obra desenterraron algo por accidente, dijo Jordan mientras seguía caminando. Es de esas cosas que no creerías si te las contara, así que te las voy a mostrar. No es peligroso, así que no hay que alarmarse. Es solo que, bueno, es extraño. Francamente, espero que puedas darme una mejor explicación que la que yo te puedo dar. Quizás no sea nada, y todos podamos irnos a casa mañana. Llegamos a un claro donde los obreros de la construcción acababan de empezar a cavar los cimientos de un edificio. Los militares habían hecho el agujero bajo una tienda de campaña camuflada, y 3 guardias armados lo rodeaban. Me sentí incómodo. «Vamos», dijo Jordan. «Acércate y mira por este agujero». No era profundo, pero habían llegado al lecho rocoso. No pude ver nada fuera de lo común. «No lo ves, ¿verdad?», dijo Jordan. «Es pequeño, y apuesto a que es demasiado extraño para que tu cerebro siquiera considere el patrón. Pero ahí está. Mira la esquina», señaló con su puro. «Mira con atención». Todos nos reunimos en la esquina del agujero y miramos hacia abajo. No era evidente, pero tras pedirnos que buscáramos algo fuera de lo común, solo tardamos unos segundos en reconocerlo. Rodney fue el primero en hablar.
Esas son ruedas de tren. Eso es lo que parece, dijo Jordan. Ruedas de tren. O para ser más precisos, ruedas de tren fosilizadas. El patrón era evidente, 2 ruedas de tren vistas de lado. No sabía qué creer. Si de verdad era un fósil, era más antiguo que cualquier tren que hubiera existido. Miguel se rió. ¿Nos trajiste hasta aquí para esto? Tabernáculo, es una farsa. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión?, preguntó Jordan con calma. Porque no había trenes en el pasado tan lejano. Bueno, ese es el dilema, dijo Jordan. No debería haber trenes fosilizados, y sin embargo, aquí estamos viendo uno. Pues es una farsa, dijo Miguel. O el proyecto artístico de alguien. Los obreros de la construcción no solo cavaron este hoyo y encontraron las ruedas del tren así, dijo Kira. Removieron una capa del lecho rocoso y encontraron esto debajo. A menos que alguien haya podido tallar el interior de la roca, este fósil es auténtico. O los obreros de la construcción retiraron un trozo de roca que había sido colocado encima, dijo Yang. Es decir, lo que sugieres es imposible. Cualquier otra explicación es mejor. Jordan suspiró y dijo, sabemos que esto es real. Antes de traerte aquí, logramos, aunque de forma un poco profesional, retirar parte de la capa de roca y pudimos revelar más de las ruedas. Así que nadie ha tallado este patrón en la roca. Pero señor, dije con cierta vacilación, este es el tipo de roca en la que hemos encontrado dinosaurios cerca de Alberta. Tiene millones de años. No puedo asegurarlo sin examinarlo más de cerca, pero estoy bastante seguro de que... Antes de traerte, dijo Jordan, mandamos algunas rocas a un laboratorio para datarlas. No soy un experto, pero... Kira, ¿podrías ayudarme? Señor, utilizaron métodos de datación radiométrica, dijo. ¿Y? Zrenia preguntó Yang. ¿Cuántos años tiene? Kira se aclaró la garganta como si estuviera a punto de decir algo que no podía asimilar. Tiene aproximadamente 65 millones de años. Yang se agachó y se llevó las manos a la frente con incredulidad. Sentí lo mismo. Creo que todos lo sentimos. Hubo un momento de silencio, y luego Jordan habló. Es un hueso duro de roer. Dio una calada a su puro. Por eso te trajimos. Sospechamos que hay un vagón de tren entero escondido bajo la roca, y necesitamos que lo desentierres. Es un metro, Zrenia exclamó Rodney con una gran sonrisa, mientras se rascaba la cara con exceso. La disposición de las ruedas sugiere un tren eléctrico, probablemente un vagón de metro dado el tamaño. Todos lo miraron. ¿Se puede decir eso solo con ver esta pequeña parte de...? Dijo Jordan. Sí, dijo Rodney. Ya lo sé. Rió. Bueno, ahí lo tienes, dijo Jordan. Debo admitir que dudaba en traerte a bordo en lugar de un profesional, pero ya estás demostrando ser útil. ¿Hay algo más que puedas decir sobre este tren? No, dijo Rodney, y empezó a balancearse un poco con expresión preocupada. No lo sé. Yang intentó agarrarlo del brazo e intentó calmarlo. No me toques. Rodney dio un paso atrás y comenzó a alejarse. ¿Kira?, sintió Jordan. Kira asintió y siguió a Rodney de vuelta al cuartel. Nadie en Canadá sabe más de trenes que Rodney, continuó Jordan. Puede identificar cualquier tren con solo ver una pequeña parte, pero, como habrás notado, tiene algunas dificultades. Todos debemos mantener la calma con él, y por el amor de Dios, no lo toquen. Lo odia. Todo esto era difícil de digerir, como mínimo. Un vagón de metro fosilizado, de al menos 65 millones de años. Aunque la evidencia era innegable, seguía sin poder creerlo. Pero después de trabajar en la excavación durante una semana, poco a poco comprendí que esto realmente estaba sucediendo. Con financiación ilimitada, la excavación fue un sueño hecho realidad para todos nosotros. El misterio lo hacía aún más emocionante, pero fue un trabajo duro, probablemente el más duro que he hecho en el campo. Estábamos cortos de personal, dada la orden del general de mantener informados a la menor cantidad posible, y el frío nos azotó. Aún así, trabajamos incansablemente desde el amanecer hasta el anochecer todos los días. Poco a poco, se fue descubriendo más del vagón. Trabajé más cerca de Yang,
Al principio porque era la única paleontóloga aparte de ella en el sitio, pero más tarde porque conectamos de una manera que no había conectado con ninguna mujer en mucho tiempo. Resultó que teníamos mucho más en común que solo nuestro campo de trabajo, y con el tiempo empecé a fantasear con invitarla a salir cuando todo esto terminara. Trabajaba bastante lejos de mí, en una universidad de Ontario, pero si las cosas salían bien, pensé que no me importaría mudarme allí. Todo esto quizás eran ilusiones, pero creí ver algunas señales de que mis sentimientos eran mutuos. Unos 3 meses después, al exponer una de las ventanas de la sección central del vagón, empezamos a ver un patrón verdaderamente inquietante. Era uno de los pasajeros, el único que encontramos. Solo podíamos ver vagamente a la persona, un rostro parcialmente erosionado, mirándonos directamente a través de la ventana. Estaba retorcido en una expresión de horror. Tras excavar una mayor parte de esta sección, pudimos ver que la persona sostenía algo contra la ventana. Al observar el objeto fosilizado, lo único que pudimos determinar fue que tenía forma rectangular. No había detalles que indicaran qué podría haber sido. Habían desaparecido hacía muchísimo tiempo. Todos nos quedamos de pie alrededor del rostro, en círculo, observándolo sin decir nada. «¿Qué demonios?», dijo Jordan finalmente después de encender otro cigarro. «Una persona. No parece que quisiera estar allí». Hizo una pausa y miró a Kira, que estaba a su lado. «¿Crees que esto cambia las cosas?». «Me pregunto quién era», dijo Yang. «¿Un viajero en el tiempo?». Habíamos hablado mucho sobre el origen del vagón del metro. Miguel seguía insistiendo en explicaciones que no violaban ninguna ley de la física, pero con el tiempo sus explicaciones se habían vuelto cada vez más limitadas. Al fin y al cabo, solo parecía una cosa: viajes en el tiempo. Antes de esto, ninguno de nosotros habría creído en ello, claro, pero, salvo Miguel, se había convertido en nuestra hipótesis de trabajo. Sin embargo, no habíamos tenido oportunidad de hablarlo con Jordan, quien no quería hablar de las teorías militares con nosotros. No fue hasta ahora, al contemplar la cara en el suelo, que habló de ello. «Un viajero en el tiempo involuntario», dijo. «Esto sí que cambia las cosas». «¿Qué nos ocultas?», Srenia pregunté. «Necesitamos estar al tanto si quieres que podamos hacer un buen trabajo». Bueno, dijo. «Solo tenemos especulaciones en realidad. Nuestro equipo de expertos en Ottawa teorizó que fue el resultado de experimentos futuros con viajes en el tiempo. Una prueba para ver si un objeto del tamaño de un vagón de tren podía ser enviado al pasado. Si ese hubiera sido el caso, no habría habido pasajeros. Así que, sí, esto cambia las cosas». «¿No podrían haber utilizado el vagón de tren?», empezó Stefan. «¿Como una máquina del tiempo?», swingueó Jordan. «Esto no es Regreso al Futuro. No elegirían un vagón de metro como vehículo. De alguna manera, esto ocurrió por accidente, y, francamente, eso me preocupa». Se marchó hecho una furia y, unos minutos después, lo oímos gritar algo por teléfono dentro de su barracón. No oímos lo que dijo, pero era evidente que estaba alterado. Seguimos excavando durante 3 meses más antes de que ocurriera algo más. Una mañana temprano, Jiang me llamó. Estaba trabajando en lo que parecía la parte delantera del vagón del metro. Me acerqué a ella y le pregunté qué pasaba. «Acabo de quitar un poco de matriz de roca», dijo. «Y, bueno, echa un vistazo. ¿Qué ves?». «Parecen letras», dije. Había 3 letras, todas con algunos espacios entre ellas. Exactamente. El primero es la B. El resto de las letras no estaban en mayúscula, eran la H y la Z. «Creo que deletreó una palabra una vez, pero faltan algunas letras», dijo Yang. «Eso significaría», dije. Una sombra apareció frente a nosotros. Levantamos la vista. Era Rodney. Nos miró con una enorme sonrisa. «Oh», dijo Yang. «Hola, Rodney». «Oye», dijo. «Son cartas». «Sí, lo son», dijo Yang. «¿Te están diciendo algo?». Empezó a rascarse la barbilla de la emoción. «Sí». «¿Qué?», pregunté. «Los vagones del metro a menudo tienen números de serie u otros tipos de designaciones, como nombres», dijo Rodney. «Bien», dijo Yang, y luego continuó en un susurro. «Rodney, ¿puedes hacerme una promesa?». «Sí.
Sonrió aún más. No se lo digas a nadie. No se lo digas a Miguel. No se lo digas a Stefan. No se lo digas a Kira. Y sobre todo, no se lo digas a Jordan. Espera, dije. ¿Qué pasa? Yang tomó su martillo y lo golpeó contra las letras, destruyéndolas. «¡Guau!», dije. «¿Qué estás...?» «Shh», susurró. «¿No lo entiendes?» «¿Qué?», dije. «Acabas de dañar el fósil más importante jamás descubierto». «Viaje en el tiempo», dijo Rodney sonriendo. Lo miré confundido. «Mira, Ian», dijo Yang. «¿Qué crees que pasará cuando terminemos aquí?» «No lo sé, pero llevarán esta belleza a una base secreta y será la última vez que la veamos. Nos enviarán a casa, obligados a guardar silencio, o, de lo contrario, nos enviarán a una prisión de máxima seguridad para criminales con problemas mentales. Solo somos el equipo de excavación». Empecé a entender su punto de vista, pero todavía no me atrevía a pensarlo. «Ahora mismo, en algún lugar del mundo, y por alguna razón desconocida», dijo, «hay un vagón de metro que en algún momento viajará 65 millones de años atrás, y estas cartas podrían ser la única forma de averiguar cuál es». «No lo sabes», dije. «Puede que ya haya ocurrido, o puede que no ocurra hasta dentro de 100 años». «Cierto», dijo Yang. «¿Pero no quieres saberlo con seguridad?» «Digamos que lo encontramos», dije. «¿Qué sugieres que hagamos entonces?» Hubo un momento de silencio y luego escuché nuevamente la voz robótica de Rodney sobre mi cabeza. «Viaje en el tiempo». Yang tenía razón. Tras desenterrar el vagón del metro, les ayudamos a sacarlo volando y nos enviaron a casa sin ningún tipo de confirmación. Entrevistaron a Rodney por cada pieza nueva que desenterrábamos, pero él nunca mencionó las cartas. Parecía disfrutar guardando el secreto, sintiéndose parte de nuestro pequeño grupo. Y lo era. Al pasar 6 meses tan juntos, el equipo de excavación, incluyendo a Rodney, se sintió casi como una familia. En casa, extrañaba eso. La única persona con la que mantenía contacto era Yang. Para entonces, ya estaba enamorado de ella, pero aún no lo había mencionado. Como vivíamos demasiado lejos para pasar tiempo juntos, teníamos que recurrir a los mensajes de texto y, de vez en cuando, a hablar por teléfono. Aunque no pasara nada más entre nosotros, me alegraba seguir en contacto con ella. Era agradable tener a alguien con quien compartir la experiencia. Por supuesto, no solo compartimos recuerdos de lo sucedido, también hablamos de las cartas. Nunca regresé a la excavación en México. Por alguna razón, desenterrar invertebrados prehistóricos ya no me parecía tan emocionante. No podía dejar de pensar en el vagón del metro, y Yang tampoco. Pasamos gran parte de nuestro tiempo libre investigando diferentes sistemas de metro, intentando encontrar un vagón que tuviera una palabra con las letras B, H y Z escritas. Era como encontrar una aguja en un pajar. No tuvimos éxito, y después de unos meses, empecé a pensar que el vagón que buscábamos aún no se había construido. Pensé que era hora de irme, pero solo unos días después recibí una llamada. «¿Cuál es tu dinosaurio favorito?» «Rodney, ¿eres tú?» «Sí». «Me alegro de saber de ti. ¿Cómo estás?» «Lo encontré». «¿Lo encontraste?» «Sí». ¿Estás hablando del vagón del metro?» «Sí». «Bueno, ¿dónde está?» «Está en Estocolmo». La emoción infantil de Rodney me hizo sonreír. El nombre del vagón es Baltasar. Encaja con las letras y los espacios entre ellas. Todos los vagones del metro de Estocolmo tienen nombres diferentes. Este vagón en particular lleva el nombre del profesor Baltasar, de la serie animada croata. Fue creado para niños y se centra en un viejo inventor. Se fabricó entre los años 67 y 70. «Bueno, más despacio», dije. «No necesito saber todos los detalles». «¿Estás diciendo que este vagón se está usando, ahora mismo, en el metro de Estocolmo?» «Sí, ¿no estás prestando atención?», le escribía a Yang mientras hablaba con Rodney. «Estoy hablando con Rodney ahora mismo. Lo encontró». «Rodney, ¿has hablado con alguien más?» «No, es nuestro secreto». «Bien, ¿dónde estás ahora?» «En Estocolmo». «¿Qué?». Me sorprendió mucho oír esto. «¿Cómo?
Primero, tomé un taxi hasta el aeropuerto Pearson de Toronto. Allí compré un billete para... Bien, dije. Bueno, ¿has localizado el vagón del metro? Los espero a ti y al doctor. Chen. Me hospedo en el Radisson Blue Waterfront Hotel. Vengan ya. No me gusta esperar. ¿De acuerdo? Estaba entusiasmado por ir a Estocolmo a investigar el vagón del metro. Dado lo extraordinario de este descubrimiento, habría sido una tontería no ir, e igualmente tonto regresar antes de tener las respuestas que buscábamos. Por lo tanto, esto tenía que ser, si no un compromiso de por vida, al menos un proyecto de investigación que durara años. Jiang me envió un mensaje diciendo que ya estaba haciendo las maletas, pero que aún necesitaba tiempo para pensarlo. Al final, sin embargo, decidí pedirme una excedencia en la universidad. Jiang me dio una motivación extra para ir, simplemente yendo ella misma. Si iba con ella, significaría que podría reencontrarme con ella y tal vez tener la oportunidad de estar con ella como había deseado durante tanto tiempo. Compré el billete de avión a Estocolmo y casi empaqué todo mi armario, ya que no sabía cuándo volvería. Una parte de mí se preguntaba si debería haberme preparado mejor para la posibilidad de viajar en el tiempo, pero la idea de coger el metro en el momento justo, si es que existía tal momento, me seguía pareciendo una locura. Probablemente me llevaría varios años de viaje, y aún así no había garantías. Me conformaba con ir allí a ver si encontrábamos alguna pista. No conocí a Jiang hasta que llegué a Estocolmo unos días después. Fue tan agradable volver a verla como había imaginado. Abrazarla, aunque solo fuera como amiga, me convenció de que había tomado la decisión correcta. Fuimos juntos al hotel donde se alojaba Rodney. Abrió la puerta con una gran sonrisa. Llevaba una camiseta blanca que decía, «Me encantan los trenes», con una locomotora estampada. Empezamos a hablar sobre qué hacer y cómo hacerlo casi de inmediato. Estaba a punto de sugerir mi modesto plan de intentar encontrar pistas, quizás investigando el sistema de túneles, cuando Jiang me interrumpió diciendo, «Creo que la primera pregunta que debemos hacernos es cómo podemos asegurarnos de estar en el tren el día que retroceda en el tiempo». «Espera», dije, «no sabemos si viajará en el tiempo. O sea, aún es posible que una de las explicaciones más realistas de Miguel sea cierta. E incluso si viajara en el tiempo, podría ser dentro de años, incluso décadas. Durante todo ese tiempo, tendríamos que viajar en este vagón de metro todos los días». «¿Y entonces?», logró Jiang. «Estoy listo para vender mi casa si eso significa». «Anda ya», dije. «Tendríamos que vivir como personas sin hogar, renunciando a todo por una mínima oportunidad». La sonrisa de Rodney se hizo cada vez más grande mientras nos escuchaba, y ahora finalmente habló. «No se preocupen. La Dirección General de Tráfico ha encargado 48 trenes nuevos del modelo C30 por un valor de 5.000 millones de coronas suecas. Los trenes se fabrican en Alemania y las entregas ya han comenzado. Actualmente, se están realizando pruebas sin pasajeros. Posteriormente, se realizarán y evaluarán pruebas con pasajeros antes de que los trenes puedan operar a pleno rendimiento, probablemente en 1 o 2 años. Inicialmente, los nuevos trenes solo circularán por la línea roja, que es la misma línea por donde se utiliza Baltasar. Eso significa que tenemos un marco temporal», logró Jiang. «Sabemos que el vagón del metro viajará en el tiempo antes de quedar fuera de servicio, ya que había un pasajero dentro del fósil. 2 años sigue siendo mucho tiempo y...» Tragué saliva con dificultad. «Básicamente, tendríamos que vivir dentro del metro durante ese tiempo. ¿Cómo nos mantendremos? Es decir, por Dios, ¿cómo podremos siquiera ir al baño?» «Tienen baños públicos aquí y allá», dijo Jiang. «No lo sé». «Lo solucionaremos», dijo Rodney. «Será divertido». «Aún así», dije, «básicamente viviremos como los mendigos que viajan en el metro todo el día». «Pero no seremos unos mendigos», dijo Jiang. «Estaremos en una expedición científica, aunque inusual, y 2 años es solo el peor escenario posible, y no es tanto tiempo». Rodney se había impacientado con tanta charla y exclamó, «Quiero vivir en este tren e ir a ver dinosaurios. Me encantan los trenes y los dinosaurios».
No me pareció responsable traer a Rodney. Nos había sido de gran ayuda, pero no parecía comprender lo peligrosos que eran nuestros planes, y si lográbamos lo imposible, no podía imaginar que sobreviviera mucho tiempo. No es seguro, dije en un último intento por salvarlo de su propia determinación. Puede que no lo logremos. No me importa, dijo, balanceándose. Quiero irme cuanto antes. Puedo ayudar, créeme. También sé mucho de dinosaurios. Empezamos a viajar con Baltasar. Fue una sensación extraña ver el vagón del metro en nuestra época, sabiendo dónde podría terminar. Era como ver algo que ya había sucedido. Al principio, cada viaje desde el principio hasta el final de la línea me llenaba de emoción. Aunque todavía me costaba imaginar un viaje en el tiempo real, seguía observando a los demás pasajeros e imaginando qué pasaría el resto de mi vida con ellos 65 millones de años atrás. Dedicamos el tiempo que no viajamos a prepararnos y a facilitarnos estar bajo tierra tanto como fuera posible. Al final, Jiang vendió su casa para mantenernos, y como yo sabía programar, empecé a trabajar como desarrollador freelance, algo que podíamos hacer mientras viajábamos en el metro. Nos alojamos en el hotel un mes antes de encontrar un apartamento lo suficientemente barato como para alquilar de segunda mano. Para sobrevivir, tuvimos que vivir con frugalidad. Ni siquiera nos molestamos en comprar muebles, salvo 3 camas plegables y una mesa de IKEA. La idea era que solo usáramos el apartamento para dormir y para reuniones. Había muchas cosas que decidir, por ejemplo, qué llevar al Cretácico tardío. Fue un viaje inolvidable, tanto en sentido figurado como literal. Lo más probable es que, si lo conseguíamos, no pudiéramos volver a nuestra época. Conseguir armas de fuego legalmente en Suecia resultó ser demasiado difícil, así que tuvimos que recurrir a otros medios. Sorprendentemente, fue Rodney quien resolvió este problema tras una intensa investigación en la red oscura. Una organización criminal accedió a vendernos granadas de mano y 2 subfusiles automáticos lo suficientemente pequeños como para esconderlos en nuestras mochilas. Un rifle más grande habría sido mejor, pero habría sido demasiado arriesgado llevarlo. Además de las armas, también dedicamos tiempo a conseguir una tienda de campaña de investigación y algunos rollos de paneles solares. Esos artículos, junto con 2 cubos de plástico para recoger agua de lluvia, hicieron que nuestro equipaje fuera pesado, lo cual no era lo ideal. Vivimos así, como habitantes subterráneos, durante mucho tiempo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La gente empezó a reconocernos, probablemente asumiendo que vivíamos en la calle. Algunos incluso nos dieron monedas. Mi barba, que por aquel entonces era larga y desaliñada, probablemente contribuyó a ello. Esto se convirtió en nuestra vida. Fue doloroso, humillante y degradante. Perdimos tanto peso que casi no nos reconocíamos en el espejo. Sin embargo, Jiang seguía siendo igual de hermosa a mis ojos. Pero no era un estilo de vida saludable para ninguno de nosotros. Lo único que nos impulsaba era el sueño de los exploradores de ir a donde nadie había ido antes y ver lo que nadie había visto antes. Después de un año, Jiang se deprimió. Yo sentía lo mismo. No era que se rindiera, simplemente era una vida muy dura. Lloraba mucho por las noches. Intenté consolarla, pero por alguna razón siempre me sentía incómoda. Nunca le había confesado mis sentimientos, sobre todo porque ella nunca dio muestras de compartirlos, pero creo que ella lo sabía, lo que hacía que mis acercamientos fueran incómodos. A Rodney no parecía importarle tanto nuestro estilo de vida. Decía que era similar a como vivía antes. Cambió por completo su interés de los trenes a la supervivencia y la vida en la naturaleza. Durante este tiempo, leyó todos los libros sobre el tema y prácticamente lo había memorizado todo. Justo antes de que Jiang y yo nos rindiéramos ante la presión, casi al cumplirse los 2 años, alguien a quien reconocí subió al tren. Por unos segundos no pude identificarla, pero entonces Rodney dijo, «Kira, ¿cómo nos había encontrado?» El tren, lleno de estudiantes que iban a la Universidad de Estocolmo, salió del andén.
Un túnel bastante largo, el que unía la Tekniska Högskolan y la Universitetet, nos esperaba. ¿Sería este nuestro fin? Supuse que Kira había venido a arrestarnos. O nos habían estado siguiendo para ver si resolvíamos el misterio. Pero, ¿por qué presentarse ahora y no cuando encontramos a Baltasar? Kira tomó una pistola de su chaqueta, me apuntó y gritó a todo pulmón: «Dr. Foster, venga ahora mismo». Recuerdo el momento siguiente como si hubiera sucedido a cámara lenta. Una onda expansiva, surgida de la nada, hizo temblar todo el tren. Fue como si nos hubiéramos descarrilado, pero seguimos avanzando. Las luces del techo parpadeaban. Algunos pasajeros gritaban de miedo al arma de Kira y otros a la violenta sacudida. Mucha gente se cayó una encima de la otra. Este era el día. No tuve tiempo de pensarlo, pero lo presentí en el fondo. Este día de mayo, por lo demás normal, fue el día en que sucedió. Sentí lástima por el resto de los pasajeros. No habían pedido ser parte de esto. Las luces se apagaron por completo y fueron reemplazadas por una oscuridad total. Cundió el pánico. La gente se pisoteaba, intentando levantarse. Aquí y allá, los teléfonos se iluminaban, revelando rostros asustados. Agarré la mano de Jiang y la atraje hacia mí. «¡Está pasando!», Zrenia gritara a Rodney. «¡Está pasando!». Un estallido. Al principio pensé que el arma de Kira había disparado. Pero era demasiado fuerte. Algunas ventanas explotaron hacia adentro por el sonido. Me zumbaban los oídos. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la luz del sol inundó el vagón del metro y todo dejó de moverse. Nos llevó un tiempo acostumbrarnos a la luz brillante. Una extraña calma y confusión se extendió por el vagón. Poco a poco, empecé a ver formas y colores afuera. «Es hermoso», dijo Jan con lágrimas en los ojos. «Lo logramos». Todos se pusieron de pie, intentando orientarse y comprender lo sucedido. Sin embargo, Kira actuaba de forma diferente. Su angustia era distinta. Era casi como si esperara que algo sucediera. Entró en pánico e intentó abrirse paso entre la multitud para alejarse de la ventana, pero no pudo. «Dr. Foster, tiene que...». No pude oír el resto debido a todo el alboroto a nuestro alrededor. Vi lágrimas en los ojos de Kira, y luego se giró lentamente hacia la ventana. Se puso la pistola en la cabeza, pero no tuvo tiempo de apretar el gatillo. Alguien gritó, un grito que se extendió a todos los demás. Y al instante siguiente, mi sueño de la infancia se hizo realidad. «Es azul», dijo Rodney. La cabeza emplumada de un Tyrannosaurus Rex, con una neblina azul encima, asomó la cabeza por la ventana y agarró a Kira con sus horribles dientes. Todos intentaron alejarse de la ventana. Una joven, de unos 15 años, lloró al caer. No pudo levantarse y, tras ser pisoteada, sus gritos se fueron apagando poco a poco. Una anciana estaba tan presionada contra la pared que tosió sangre. La gente empezó a saltar por las ventanas del otro lado del vagón. Intentaron correr, pero a pocos metros vieron algo que los hizo retroceder. Empecé a sentirme un poco inestable, casi mareado. Era el efecto de los altos niveles de oxígeno en esa época. No era el único que lo sentía. Un anciano se desmayó justo delante de mí. Me llevaría un tiempo acostumbrarme a la atmósfera, pensé. «Por favor», gritó Jiang, «agáchate y cúbrete». Nadie escuchó. El vagón del metro se estremeció. Era el tiranosaurio Rex. No estaba solo. Nos rodeaban, empujando el vagón como si investigaran su estructura. Mi terror se mezcló con una sensación de asombro. Eran majestuosos. Uno de ellos se detuvo al instante e inclinó la cabeza como lo haría un pájaro. Emitió un sonido fuerte. No era un rugido, sino más bien un gruñido ronco. Hizo que su compañero también se detuviera y luego huyeron a toda prisa. Todos lloraban, preguntándose qué estaba pasando. Corrí a la ventana para ver mejor el exterior. Estábamos en medio de lo que parecía una sabana rodeada de una densa jungla. «Estamos de vuelta en Canadá», dijo Jiang a mi lado. «Oh, ya sabes, en lo que se convertirá en Canadá. En algún lugar al norte del supercontinente laurasien», dije. «¿Por qué huyeron así?» «Ni idea.
dijo Jiang. Pero mira, ¿qué es eso? Señaló una extraña montaña en el horizonte. Era completamente negra, lo que la hacía destacar en comparación con las montañas vecinas. Oscuras agujas se alzaban hacia el cielo a su alrededor, y enormes grupos de lo que solo pude suponer eran una especie de pterosaurios rodeaban la cima. No lo sé, dije, y antes de poder decir nada más, me interrumpió algo que pareció un pequeño terremoto. «Herregud», gritó alguien en sueco. Todos volvieron a entrar en pánico. Me abrí paso hasta el otro lado del vagón y miré afuera. El cuerpo de Kira yacía en el suelo, sin cabeza. Pero eso no era lo que los había asustado. Algo salía de la selva. Miles y miles de dinosaurios depredadores corrían hacia nosotros, haciendo temblar el suelo al correr. Jiang se unió a mí después de tener que abrirse paso entre todos, intentando escapar del vagón. ¿Son velociraptors? Logró. Estoy bastante segura de que sí. Pero no deberían estar aquí, dije. Vivieron hace 10 millones de años, y no en esta parte del mundo. También se ven mal, dijo Jiang. No se queden ahí parados, nos gritó alguien. Tenemos que largarnos de aquí, no escuché. Son demasiado blancos, dije. Parece que les han arrancado las plumas. ¿Y qué son esas manchas negras que les cubren partes del cuerpo? No las entiendo. Parece una especie de baba. ¿Y por qué se mueven como una manada? Se acercaban a una velocidad alarmante. Casi todos los pasajeros habían salido por el otro lado y empezaron a correr para salvarse, pero nos quedamos. El interior del vagón del metro probablemente seguía siendo el lugar más seguro que habíamos acordado sin siquiera discutirlo. No se mueven como una manada, dijo Jiang con voz temblorosa. Se mueven como un enjambre. Lo más extraño fue que, entre ellos, también había otros dinosaurios. Pude ver varios triceratops, comunes en esa época, y algunos stegosaurus que deberían haber desaparecido millones de años antes. Todos parecían igual de blancos, como si no tuvieran ningún pigmento excepto la sustancia negra. Están tan pálidos, dije. Casi parecen muertos. Esto es una locura, dijo Jiang. ¿Qué demonios está pasando aquí? No podremos resolver esto ahora, dije. Nos alcanzarán en cuestión de minutos. Creo que deberíamos subir al tejado. ¿Crees que podemos? Dejamos nuestras maletas en el vagón del metro y nos ayudamos a subir al techo mientras el enjambre se acercaba. Subí primero. Jiang le gritó a Rodney que saliera mientras yo la ayudaba a subir. Rodney se cayó torpemente por una ventana. Miró nervioso al enjambre de dinosaurios, luego a nosotros. «Vamos, Rodney», gritó Jiang. «Toma mi mano». Corrió hacia nosotros y se quedó mirando la mano de Jiang, con más pánico que cuando vio a los dinosaurios acercándose. «No me gusta que me toquen», dijo. «Puedes hacerlo, Rodney», logró Jiang. «Confía en mí». Solo quedaban unos segundos. Parte de la masa negra que cubría a los dinosaurios formó púas cristalinas que crecían de sus cabezas. Nada tenía sentido. Rodney se rascó la barbilla frenéticamente, giró con frustración y murmuró algo que no pudimos oír. «No puede», dije. «Se va a morir». «Rodney», gritó Jiang con una súplica desesperada en la mirada. «Tienes que tomar mi mano ahora si quieres vivir». El primer velociraptor pasó corriendo junto al vagón del metro a una velocidad increíble. El segundo, a solo un segundo de distancia, tenía la mirada fija en Rodney. Su gran boca babeante, llena de dientes afilados como cuchillas, me recordó una sonrisa siniestra. Rodney cerró los ojos y gritó. Luego buscó la mano de Jiang. Él la agarró, se levantó e intentó levantarlo, pero era demasiado pesado para ella. Rápidamente busqué las manos de Jiang para ayudar. Por un segundo, pensé que era demasiado tarde. Rodney estaba a medio camino. El velociraptor saltó intentando morderle la pierna. Me lancé hacia atrás, tirando de Jiang conmigo y de Rodney al techo solo una fracción de segundo antes de que quedara atrapado en las fauces de esa temible bestia. El vagón del metro casi se cae al pasar el enjambre. Me arrastré hasta el borde para ver a dónde iba. Aún podía ver a la gente huyendo a lo lejos. Ni siquiera podía imaginar lo confundidos que debían estar. Acababan de llegar a la selva,
pero no llegarían muy lejos. El enjambre era demasiado rápido. Levantó polvo a nuestro alrededor, dificultando aún más la respiración. Nos quedamos en el tejado hasta que todo quedó en silencio. El enjambre se había adentrado en la selva y probablemente había alcanzado a los pasajeros. ¿Cómo lo supo Kira?, pregunté. ¿Crees que ella sabía que hoy era el día?, logró Jiang. Quizás encontraron más pistas, dije. Pero no sé por qué vendría sola si lo sabían desde el principio. No lo entendíamos. Todo estaba en silencio. Nos pusimos de pie. Era la primera vez que podíamos apreciarlo todo sin distracciones. La sabana no era tanto una sabana como un gran valle. Las colinas selváticas que nos rodeaban brillaban como esmeraldas a la luz del sol. Parece tan joven, dije. La tierra parece joven. En realidad, dijo Rodney, recuperando el aliento, la tierra todavía está a miles de millones de años. Lo sé, dije. ¿Pero no lo percibes? Un mundo sin humanos, un mundo sin civilización. Piénsalo. Ahora mismo somos los seres más inteligentes del planeta. Como dije, mi mirada se posó en la amenazante montaña negra en el horizonte. Sus agujas orgánicas se movían ligeramente de izquierda a derecha. ¿Qué vamos a hacer con los cuerpos?, Zrenia preguntó Jiang. ¿Crees que deberíamos enterrarlos? Se refería a Kira y algunos otros que no habían sobrevivido. No hay tiempo para eso, dije. Necesitamos encontrar un refugio cuanto antes. Supongo que tienes razón, dijo Jiang con tristeza. Pobre Kira, era una buena persona. ¿Crees que tenemos la culpa? ¿Qué?, dije. No, claro que no. Bajamos y cogimos nuestras mochilas. No estaba acostumbrado a llevar un arma, y menos una metralleta. Pero al sacarla, me infundió una confianza que de otro modo jamás habría tenido en ese lugar. Jiang también cogió su arma. «Quédate cerca de nosotros, Rodney», dijo Jiang. «No te alejes». «Necesitamos aprovechar nuestra flexibilidad mamífera», dije. «Nuestra mejor opción es subir a los árboles o a las colinas». «Las colinas», dijo Rodney. «Necesitamos una cueva». «Tiene razón», dijo Jiang. «No podemos hacer fuego afuera. El nivel de oxígeno es tan alto que incluso las plantas mojadas podrían arder». Nos dirigimos hacia la colina más alta. Me detuve un momento y miré el vagón del metro. No pertenecía allí. Verlo en medio de este valle, al final del Cretácico, me pareció surrealista. ¿Cómo había acabado aquí? Hasta el momento, ninguna de nuestras preguntas había recibido respuesta. Simplemente se habían añadido más. En cuanto entramos en la selva y comenzamos a subir una de las primeras colinas, oímos animales más pequeños, quizá nuestros primos prehistóricos, escondidos entre los arbustos. Un olor horrible provenía de algún lugar cercano. Aves más pequeñas, quizá una especie de raonavis, dada su garra en forma de hoz, volaron en dirección al olor. Al llegar a su origen, vimos que provenía de un Alamosaurus recientemente fallecido. Era gigantesco, de aproximadamente 30 metros entre su larga cola y su cuello. Las aves volaban en círculos alrededor del cadáver, e insectos y artrópodos del tamaño de ratas se arrastraban por todas partes. Ver a los bichos me puso la piel de gallina. «¿Estás bien?», dijo Rodney, sonriendo como si no se diera cuenta del peligro que corríamos. «Te ves pálido». «Estoy bien», dije. «Es que aquí hay muchísima humedad». «Miren esos», dijo Jiang, señalando un gran grupo de ciempiés que entraban y salían del cadáver. «Son blancos, igual que los extraños dinosaurios del enjambre. Y sí, también tienen algo negro». «¿Creen?» «Esa cosa negra», dije. «Sí, es lo mismo. Parece algún hongo parásito. ¿Será eso?» No explica la falta de pigmento, pero sí. Oímos algo grande moverse cerca. «Sigamos adelante», dije. «Este cadáver atraerá animales más grandes tarde o temprano. No quiero estar aquí cuando vengan». A medida que caminábamos más adentro de la selva, subiendo la colina, continuamos nuestra conversación sobre la sustancia negra. «Tengo una idea loca», dijo Jiang. «Bueno», dije, «dado lo que hemos pasado, no creo que loco sea más sinónimo de increíble». «Seguro que ya lo conoces», dijo. «Hay un hongo en los trópicos, un hongo que ataca a los insectos.
Ya no recuerdo su nombre, pero básicamente controla a sus huéspedes, infecta a las hormigas. ¿Has oído hablar de él? Ophiocordyceps unilateralis, Zrenia, dijo Rodney, mientras observaba a su alrededor fascinado por todo lo que veía. Al continuar, parecía citar un léxico. Los huéspedes infectados abandonan sus nidos entre los árboles para ir al suelo del bosque, donde la temperatura y la humedad son propicias para el crecimiento de los hongos. Creo que lo leí en alguna parte, dije. Las hormigas infectadas usan sus mandíbulas para adherirse a una vena principal en el en vez de una hoja, dijo Rodney, donde la hormiga permanece después de su muerte. ¿Y si este hongo es un pariente prehistórico de esa especie? Zrenia preguntó Jiang. Tomando el control de sus huéspedes, podría explicar el extraño comportamiento que observamos antes. No lo sé, dije. Eso no explica los anacronismos, los dinosaurios que ya deberían estar extintos. Había un maldito estegosaurio entre ellos. Y, repito, ¿por qué eran blancos? La última parte podría ser un síntoma, dijo Jiang. Pero sí, tienes razón. Dinosaurios del pasado y mamíferos del futuro. Nada tiene sentido. Los animales más grandes, como el Tyrannosaurus Rex, no serían buenos trepadores, así que decidimos subir la parte más empinada de la colina para evitar caer presa de ellos. Los árboles se volvieron un poco más escasos, lo que ayudó a contrarrestar la humedad, pero también dejó ver el sol abrasador sobre nosotros. Nos detuvimos un momento, nos sentamos contra un acantilado y bebimos del agua que habíamos traído. La vista del valle era impresionante. Podíamos ver el vagón del metro, ahora a lo lejos. Las ventanas restantes reflejaban la luz del sol. Algo se mueve ahí abajo, dijo Jiang, y revisó su bolso en busca de sus binoculares. ¿Lo ves? Pude ver dos figuras grandes al lado del vagón del metro. Quetzalcoatlus, dijo Jiang, mirando por sus binoculares. Dios mío, son dos. Eran los animales voladores más grandes conocidos que jamás hayan existido. Emocionado, empecé a sacar mis binoculares de mi bolso. Quería verlos realmente, pero en cuanto los vi a través de ellos, mi emoción se mezcló con la terrible sensación de que algo andaba mal. Ambos eran blancos y estaban cubiertos de hongos negros. Uno de ellos había metido la cabeza en el vagón del metro y sacó a uno de los pasajeros muertos. Lo recogió con su enorme pico afilado y puntiagudo. El otro recogió el cuerpo de Kira. ¿Qué están haciendo?, pregunté. Extendieron sus alas gigantes, de más de 10 metros de largo, y despegaron con los cuerpos en sus picos. Están volando en dirección a la montaña negra, dijo Jiang. ¿Qué crees que es?, pregunté. ¿Algún tipo de nido?, dijo Jiang. Seguimos observando los Quetzalcoatlus hasta que se unieron al resto de puntos que rodeaban la montaña. Tenemos que movernos y encontrar un lugar donde acampar, dije. Nos levantamos y continuamos hacia arriba. «Te equivocaste», dijo Rodney de la nada. «¿Sobre qué?», pregunté mientras lanzaba mi mochila a un acantilado y me subía a ella. La cabeza todavía me daba vueltas, sobre todo al esforzarme, y me dolía el cuerpo. «Hay otra información aquí», dijo Rodney. «Pensaba lo mismo», dijo Jiang. «Por lo que hemos visto hasta ahora, podemos suponer que este hongo, o lo que sea, al menos tiene algún tipo de inteligencia de enjambre. Todos esos dinosaurios de antes, moviéndose al unísono. Y ahora estos Quetzalcoatlus, recolectando cuerpos para el resto del enjambre». «Physarum polycephalum», dijo Rodney. «¿Qué es eso?», pregunté. «Es mi moho mucilaginoso favorito», dijo. «¿Y el tuyo?». «La verdad es que no tengo ningún moho mucilaginoso favorito, Rodney», dije. «¿Tiene algo especial?». «Sí». Lo ayudé a subir al acantilado. Aún dudaba en que lo tocara, pero parecía que ya lo soportaba mejor. «Bueno, ¿qué es?». Como dije, es un moho mucilaginoso. No tiene sistema nervioso, pero aún así muestra señales de inteligencia. Puede atravesar laberintos, almacenar nutrientes eficientemente, sortear trampas y equilibrar su ingesta nutricional. «He leído sobre eso», dijo Jiang al llegar a la cima de la colina, unos metros por encima de nosotros. «Quizás sea una superversión de esa especie. La pregunta es, ¿qué tan inteligente es?».
Es un animal, así que sigo pensando que tenía razón al decir que somos los seres más inteligentes, dije. Pero Jiang me interrumpió. Creo que deberíamos acampar aquí, dijo. Es improbable que un depredador más grande pueda llegar a la cima de esta colina. Además, aquí hay un poco menos de humedad. El único problema es el fuego. No hay lugar seguro para él aquí. Una pequeña chispa podría incendiar toda la selva, y a nosotros también. Quizás podamos construir un horno, dije, con algunas piedras o preferiblemente algún tipo de arcilla. Esa es una buena idea, dijo Jiang. Solo me preocupa el humo. Llamará la atención. ¿De verdad crees que es tan inteligente? Zrenia pregunté. ¿Crees que podría reconocer una columna de humo como señal de nuestra presencia? Hemos retrocedido misteriosamente en el tiempo, dijo Jiang. No podemos arriesgarnos. Sin fuego no sobreviviremos mucho, dije. Yo digo que nos arriesguemos. Dicho esto, empezamos a montar la tienda de campaña y todo el equipo que habíamos traído. Este no solo sería nuestro campamento, sino también nuestra estación de investigación. Tras unas horas de arduo trabajo, el sol se había ocultado tras las colinas. Hicimos una pausa para contemplar el paisaje. La montaña negra ya no era negra. Brillaba con una luz azul fantasmal, como si reflejara el cielo estrellado. Bioluminiscencia, dijo Jiang. Asombroso. También se ve en los animales que vuelan arriba, dije, como luciérnagas gigantes. Y mira, en la base, ¿lo ves? Había un tenue resplandor azulado que provenía del interior de la jungla que rodeaba la montaña. Está en todas partes, dijo Jiang. Lentamente, dirigimos la mirada al cielo. Era irreconocible. Las estrellas, incluido nuestro propio Sol, estaban ubicadas en otro lugar de la Vía Láctea en ese periodo. Sin poder identificar cuáles, algunas de las estrellas que veíamos ya ni siquiera existían en nuestra época. Sin embargo, lo que más me fascinó fueron los cuerpos celestes que parecían exactamente iguales. Nos llevó un tiempo darnos cuenta, pero pudimos ver a Júpiter siguiendo lentamente su trayectoria habitual alrededor del Sol, y especulamos que uno de los puntos en el cielo podría haber sido Marte. La Luna, vista como una media luna cerca del horizonte, quizás estaba más cerca de la Tierra, pero era imposible distinguirla a simple vista. Salvo algunos cráteres aquí y allá, dije. Esos cuerpos celestes son los mismos que serán dentro de 65 millones de años. Da que pensar, ¿verdad? En realidad, dijo Rodney, en este momento Marte todavía tiene volcanes activos en su superficie y es posible que los anillos de Saturno aún no se hayan formado. ¿Qué es eso?, dijo Jiang, y señaló algo débil que se elevaba en el horizonte. En cuanto lo señaló, sentí que se me erizaba el vello de la nuca. Un punto blanco, envuelto en lo que parecía una neblina verde, ascendía lentamente por el cielo nocturno. Por favor, dime que no es lo que creo que es, dije. Es un cometa, dijo, pero es imposible saber si es el indicado. Si lo vigilamos durante las próximas noches, dijo Rodney, deberíamos poder determinar si se dirige hacia nosotros. Pero no podemos ver su cola, dije, sintiendo un miedo mortal subiendo por mi columna. No indica eso que se dirige directo hacia nosotros. Nos acostamos dentro de la tienda. Como aún no habíamos hecho fuego, hacía bastante frío, incluso en nuestros sacos de dormir. El sonido de la noche era diferente al que estábamos acostumbrados. No se oía el canto de los grillos, solo rugidos aterradores, gruñidos y algún que otro silbido cercano que me helaba la sangre. Una persistente sensación de fatalidad, de cuando vimos el cometa, me dificultaba aún más concentrarme. Todo era incómodo. No dejaba de pensar que aún olía al cadáver de antes, pero no estaba seguro de si era eso o algo más. Y la barba me picaba tanto que casi me volvía loco. Quería un corte de pelo, un afeitado apurado y un baño caliente. Al día siguiente construimos un horno en el suelo, haciendo todo lo posible por desviar y ocultar el humo, y hablamos sobre qué debíamos comer para sobrevivir. Sugerí que podíamos cazar pequeños mamíferos, ya que habría sido demasiado peligroso cazar dinosaurios y demasiado difícil cazar aves, pero Jiang se opuso firmemente. ¿Estás loco?, logró.
¿Mamíferos? ¿Qué quieres decir?, pregunté. Son pequeños. No sabemos qué especie es nuestro ancestro mamífero más antiguo, dijo. ¿Qué pasaría si uno de los individuos que matemos porta una mutación que habría sido necesaria para la evolución de la humanidad? Me costaba pensar. No me sentía yo mismo. Antes de llegar aquí me consideraba un hombre bastante inteligente, pero ahora sentía que mis pensamientos viajaban a través de jarabe de arce. Me sentía lento y apagado. No me había adaptado a los niveles de oxígeno, no tan bien como Jiang y Rodney parecían haberlo hecho. Me puse las manos en la frente y me concentré al máximo. De acuerdo, dije, pero nuestro viaje aquí ya ocurrió. Encontramos el vagón del metro, así que hagamos lo que hagamos aquí. Ya sabemos que no conducirá a que la humanidad nunca evolucione. Quizás sea porque decidimos no comer ningún mamífero, dijo Jiang. No desafiemos al destino, ¿de acuerdo? Cerré los ojos y traté de pensar aún con más fuerza. Me duele la cabeza, dije. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, de la comida. ¿Qué sugieres que comamos? Insectos, dijo Jiang. Insectos y otros tipos de bichos. Me dio asco solo de pensarlo, y aún más asco cuando preparamos nuestra primera comida entomofágica en el horno. Fue asqueroso. Probamos algunas frutas que vimos comer a un grupo de Alamosaurus, pero eran tan amargas que era difícil tragarlas sin vomitar. Solíamos quedarnos cerca del campamento. Cualquier otra cosa nos parecía demasiado peligrosa. Había suficiente material para estudiar justo donde estábamos, así que no fue un problema desde el punto de vista de la investigación. La vista del valle también nos brindó una amplia oportunidad para estudiar la vida allí sin acercarnos demasiado. Sin embargo, construimos un mirador, una pequeña plataforma de observación, entre las copas de los árboles al pie de la colina, que usamos para estudiar las aves y la vida en el suelo bajo los árboles. Al principio, nuestras observaciones me interesaron mucho, incluso en mi situación precaria. Desde la seguridad de nuestro campamento, vimos muchas especies diferentes: Sonorasaurus, Hadrosaurus, Colepiocephale, Triceratops, losanos y muchos más. También observamos diferentes especies de las que aún no habíamos encontrado fósiles. Solo en contadas ocasiones vimos lo que llamamos el enjambre de dinosaurios infectados. Aparecían de forma intermitente, cazando, y luego regresaban con sus presas al nido. Dada su aparente coordinación inteligente, dijo Jiang, más dirigiéndose a Rodney que a mí, y la propagación sin obstáculos del hongo, es un misterio por qué no se ha apoderado del planeta por completo. Mi mal estado me había vuelto bastante inútil en ese momento, pero todavía podía escuchar y entender lo que decían. La explicación más razonable, dijo Rodney, es que necesita que una parte del entorno permanezca intacta, probablemente para preservar su suministro de alimentos. Eso requeriría una increíble capacidad de previsión, dije. La idea de que un hongo sea capaz de hacer eso, incluso en esta situación tan extraña, es difícil de aceptar. No lo sé, dijo Jiang. Quizás. Parecía estar pensando en algo que aún no estaba preparada para expresar con palabras. Cada noche seguíamos el cometa lo mejor que pudimos. Se acercaba. Mi miedo a la muerte aumentaba con cada medición. Y entonces, una noche, desapareció. Nos había pasado. Sentí un gran alivio, pero mi vida no mejoró mucho. Pasamos meses con las mismas rutinas en el campamento. Recogíamos insectos para comer, pasábamos horas observando el valle y aún más horas documentando y catalogando nuestros hallazgos. Jiang y Rodney lo hacían todo con la pasión de verdaderos naturalistas. Para ellos, todas las dificultades valieron la pena. Aceptaron que esta era su vida y se adaptaron a sus nuevas circunstancias de una manera que yo nunca logré. Empezaron a recuperar el peso que habían perdido durante nuestros viajes con Baltasar, y Rodney, ahora un experto autodidacta en supervivencia en la naturaleza, incluso desarrolló una cantidad impresionante de músculos mientras trabajaba con su cuerpo. Aprendí cosas sobre mí que prefería ignorar. ¿Por qué había venido a este lugar? Me preguntaba cada vez más. La curiosidad me había hecho dejarlo todo para venir aquí, para ver lo que ningún ser humano había visto antes,
pero estando aquí, me di cuenta de mi ingenuidad.